Bueno, muy buena noche para todos y todas. Bienvenidos a esta sesión de clase, la semana 9, la cual estamos realizando a través de este medio por las circunstancias que ustedes ya conocen. Tengo un esguince que me ha permitido movilizarme. La semana pasada, pues, teníamos programado el examen parcial y el incidente fue el martes en la mañana, entonces no pude acompañarlos la semana pasada. Entonces, esta semana tampoco podría desplazarme a la universidad porque la incapacidad me la dieron hasta el próximo viernes. Y pues no podríamos seguir teniendo más inasistencias porque se nos corre el programa. Entonces, por ese motivo, pues vamos a aplazar el examen para la semana que volvamos después de Semana Santa. Y en esta semana, pues vamos a adelantar un tema que es el de arreglos. Pues vamos a ver, entre hoy y el jueves vamos a ver arreglos unidimensionales y luego cuando volvamos de Semana Santa, la siguiente semana después de Semana Santa, vamos a continuar con ese tema. Entonces, aquí vamos a arrancar con esta clase y vamos a arrancar con ese tema. Obviamente, este tema no entra en el parcial. Este tema será para el parcial número 2. Luego hay que hacer un laboratorio acerca de este tema, bueno, y lo demás que viene. Entonces, este tema no entrará en el parcial. ¿Qué vamos a ver entre hoy y el jueves? Hoy vamos a ver qué es un arreglo, qué es ese concepto de arreglo. Vamos a ver los tipos de arreglos que hay. Vamos a ver arreglos unidimensionales, o sea, esta semana vamos a ver arreglos unidimensionales. Vamos a ver cómo se hacen las operaciones básicas sobre los arreglos unidimensionales. Vamos a ver cómo se construye un algoritmo utilizando arreglos unidimensionales en pseudocódigo y la implementación de los arreglos en Python. Entonces, básicamente este tema tiene 2 sesiones, mejor 2 semanas para ustedes, 4 sesiones. Entonces, el día de hoy vamos a ver los arreglos, el concepto y cómo lo hacemos en pseudocódigo. Y el próximo jueves, entonces estaremos viendo cómo los implementamos en Python. Entonces, digamos que esta agenda es para las 2 sesiones, la de hoy y la del próximo jueves. Antes de arrancar con el concepto y lo demás, me gustaría que piensen por unos minutos en el desarrollo de este plan. Bueno, antes del planteamiento del problema. El propósito de esta sesión, de esta temática, es que ustedes entiendan qué son los arreglos, que en última vamos a ver qué son estructuras de datos, cuáles son las operaciones que hay, conocer los diferentes tipos de arreglos que serán los unidimensionales, los bidimensionales y los multidimensionales. Mirar cómo construimos eso en algoritmos en pseudocódigo y la implementación en Python. Ese es el propósito de esta temática. Y antes de entrar en materia, quisiera que pensáramos un momento en este problema. Quizá es un problema que ustedes ya resolvieron anteriormente. Es un problema que posiblemente ya lo resolvieron, pero tiene una particularidad. Entonces, me gustaría que dedicaran yo creería que unos 5 o 10 minuticos de análisis, más que todo, y ustedes me digan qué encuentran en este problema para resolverlo. Entonces, el problema dice que la Universidad del Valle requiere un algoritmo y su correspondiente implementación en lenguaje de programación Python que le permita leer 2 notas de parciales y la nota definitiva de los laboratorios de 30 estudiantes del curso Fundamentos de Programación. Se debe calcular la nota definitiva del estudiante, teniendo en cuenta que la nota del primer parcial corresponde al 40% de la nota final, la nota del segundo parcial al 35% y los laboratorios a un 25%. Luego dice que también se debe calcular e imprimir la nota promedio del grupo de 30 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes obtuvieron una nota definitiva mayor o igual al promedio? ¿Y cuántos estudiantes obtuvieron una nota definitiva menor al promedio del grupo? Entonces, hagan el análisis de este problema. 5 minuticos ahí para que hagan el análisis. Y me cuentan. Entonces, vamos a hacer una reflexión en ese planteamiento. En última, no quiero que me hagan el algoritmo,
sino que hagan el análisis y miren a ver qué encuentran ustedes en el planteamiento de la solución de este problema. Determinan ahí cuáles son los datos de entrada, cuáles son los datos de salida, cuáles son los cálculos y miramos a ver su análisis. Son las 8:42, demos 5 minuticos. A las 8:47 les pregunto cómo les fue.
¿Cómo les fue? ¿Qué pudieron evidenciar del problema? Dime, Robert. Profe, se podría decir que los datos de entrada son nota parcial 1, nota parcial 2 y nota de laboratorio. La cantidad Correcto, de estudiantes no, porque ya no nos está dando el problema. correcto, Y los datos de salida vendrían siendo la nota promedio total, la cantidad mayor o igual al promedio, la cantidad menor al promedio, cantidad de estudiantes menor al promedio, cantidad de estudiantes mayor o igual al promedio y la nota definitiva por cada estudiante. correcto. Profe, por ejemplo, aquí no se usa, por ejemplo, lo que piden en SQL, por ejemplo, tocaría, por ejemplo, hacer un conjunto de los estudiantes que tienen una nota superior al promedio y un subconjunto de los estudiantes que tienen una nota inferior al promedio, porque el programa de esos datos. Sí, eso es lo que está pidiendo el problema. Entonces, yo pensaría que el cálculo de la nota definitiva, ustedes la pueden realizar. El cálculo del promedio del grupo también lo pueden realizar. Pero, ¿qué tendrían que hacer con la cantidad de estudiantes que tengan una nota definitiva mayor o igual al promedio? ¿Qué tendrían que hacer? Habría que comparar ¿Qué tendrían que comparar? la nota de cada estudiante con la nota de cada estudiante con el promedio. Correcto. Y para calcular el promedio, ¿qué debería de suceder? Tendríamos que darle como a cada repetición de I, asignarle como un espacio para que se guarde ese dato y que lo vaya comparando con el dato de salida. Correcto. Entonces nos vemos en la necesidad de tener guardado los valores de las notas definitivas. Entonces, lo que hemos aprendido hasta el momento es que en las variables, lo que nosotros definimos en las variables, es básicamente el contenido de una variable. Cada que asignamos, entonces se va a perder el valor, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, el análisis correspondiente a ese problema es el siguiente, tal como lo dijo Robert. Entonces, los datos de entrada sería el parcial 1, el parcial 2 y la nota del laboratorio. Los datos de salida sería la nota definitiva del estudiante, el promedio del grupo, la cantidad de estudiantes con nota definitiva mayor o igual al promedio del grupo y la cantidad de estudiantes con nota definitiva menor al promedio del grupo. Y los cálculos serían, pues, definitiva con esta fórmula. La suma, para calcular el promedio tendríamos que sumar las notas, por lo tanto, la suma de las notas serían un acumulador que diga que suma nota es igual a suma nota más definitiva, y al final el promedio sería, el promedio sería, el promedio sería la suma de eso dividido sobre el total de estudiantes. Pero tal como lo dice Jaime, nos tocaría, para hacer este contador, porque en últimas es un contador, para hacer este contador nos tocaría comparar el promedio con cada una de las notas definitivas, ¿cierto? Nos tocaría comprobar que, voy a cambiar un momentico esto aquí. Por ejemplo, nos tocaría comparar que la nota definitiva sea mayor o igual al promedio, o que la nota definitiva sea menor o igual al promedio. Pero entonces nosotros ya sabemos que en una variable simultáneamente solo se guarda un valor. Eso significa que cuando hagamos el algoritmo, en la variable definitiva, ¿cuál nota definitiva va a tener? ¿La de cuál estudiante? La de cada uno. Correcto, solo la última. Entonces, mire que
Aquí, como lo dice Jaime, tenemos que tener todas las notas definitivas de todos los estudiantes para poder hacer esta comparación y para poder hacer este conteo. O sea, para cumplir con este requerimiento de cantidad de estudiantes con nota definitiva, necesitamos conservar las notas definitivas. Porque para poder calcular el promedio, que es el dato que estoy comparando aquí, primero tengo que calcular todas las definitivas y luego de haber calculado todas las definitivas y haber llevado su sumatoria, puedo calcular el promedio. Pero después de que tenga calculado el promedio, tengo que irlo a comparar con todas las notas definitivas. Entonces, miren que allí necesitamos guardar, en este caso, las 30 notas definitivas. Pero si lo hacemos con una variable, solo tendremos la nota definitiva del último estudiante. Entonces, ¿cuál es la necesidad que tenemos aquí? Conservar un conjunto de datos. Conservar un conjunto de datos. Entonces, alguien podría decir, ok, ¿y por qué no declaramos 30 variables? 30 notas definitivas. Ah, ok, sí se podría, pero entonces me tocaría repetir 30 veces todo el proceso. O sea, me tocaría leer 30 veces los datos de entrada, tendría que calcular 30 veces las operaciones y esta operación de aquí, pues tendría que hacerlo para cada variable. O sea, definitiva 1 es igual a esa fórmula. Luego definitiva 2 igual a esa fórmula. Luego definitiva 3 igual a esa fórmula y así sucesivamente. Y acá en la comparación, pues tendríamos que decir la definitiva 1 con el promedio, la definitiva 2 con el promedio, la definitiva 3 con el promedio. 30 veces porque son 30 variables. Ahora, si decimos no son 30 estudiantes, sino que son 20.000 estudiantes los de Univalle, entonces ya serían 20.000 variables. Entonces, eso significa que con lo que tenemos hasta el momento, podríamos resolver este problema, pero su eficiencia del algoritmo no sería la correcta. Entonces, ¿qué estamos observando? Que necesitamos tener una colección de datos. Y eso es lo que nos va a permitir, el concepto de arreglo. Eso nos va a permitir el concepto de arreglo. Entonces, un arreglo es una estructura de datos que permite almacenar y manipular una colección de elementos del mismo tipo. Para lenguajes fuertemente tipados, como C++, como C#, como Java, esa definición es correcta, o sea, tienen que ser del mismo tipo. Para lenguajes débilmente tipados, entonces puede ser que guarde datos de distintos tipos, como en Python. Vamos a ver que en Python, en un arreglo, vamos a poder tener elementos o datos de distintos tipos. Pero la definición de un arreglo es que es una estructura de datos, o sea, algo que me permite guardar datos como una variable. Ahorita vamos a ver que en últimas un arreglo es una variable, pero con una característica especial que me permite simultáneamente guardar un conjunto de datos. Algo muy importante, es un conjunto de datos, pero que tienen el mismo identificador. O sea, viene siendo una variable con el mismo nombre y que guarda un conjunto de datos. Entonces, esta gráfica que vemos acá nos está representando lo que es un arreglo. O sea, que aquí esto sería una variable, pero en esta variable nosotros podemos guardar múltiples valores. Cada valor está ubicado en una determinada posición del arreglo. La primera posición del arreglo se conoce con el índice 0, siempre. La primera posición va a ser la posición 0. Luego la posición 1, luego la posición 2, luego la posición 3, hasta la última posición del arreglo. Entonces, el arreglo tiene un conjunto de elementos. Entonces, desde ese punto de vista, eso nos ayuda a resolver el problema. Antes de seguir con la definición acá, quiero mostrarles o ejemplificarles la diferencia en lo que ustedes tienen en cuanto a variable y en cuanto a lo que vamos a ver como concepto de arreglo. Entonces, ustedes conocen que posiblemente nosotros guardamos datos en una variable. Entonces, digamos que tenemos la variable nota, la variable con el identificador nota. Entonces, nosotros podemos decir con la operación de asignación a nota, asígnele 4.5. Entonces, lo que significa, viene aquí digamos, a la posición de memoria o la reserva de memoria para guardar datos que está identificado con el nombre notas y en este caso él va a guardar un 4.5. Entonces
Entonces, ¿cuánto vale en este momento nota? Pues vale 4.5. Pero nosotros sabemos que si volvemos a asignar y decimos 3.8, entonces, ¿qué va a pasar con el valor de nota? Entonces, ese 4.5 se desaparece y queda el último valor. Entonces, por consiguiente, en este caso, una variable en un instante de tiempo solo guarda un valor. Solo guarda un valor, no guarda nada más. En un instante de tiempo solo guarda un valor. Pero estamos viendo en el planteamiento del problema que posiblemente necesitamos guardar varios valores. Ok, podríamos definir varias variables, ya tenemos varios valores, pero para la forma como lo ejemplifiqué no es eficiente. Entonces allí entra el concepto de arreglo, o el concepto de arreglo. Ahorita vamos a ver que este concepto que voy a mostrar aquí es el concepto de arreglo unidimensional. Entonces yo voy a definir una variable, generalmente se define el identificador en plural, porque va a guardar un conjunto de valores, entonces aquí yo voy a decir notas. Pero ahora yo voy a decir que aquí voy a poder guardar varios valores. Entonces, por ejemplo, aquí va a ser 3.5, aquí va a ser 5.0, aquí va a ser 2.3, aquí va a ser 4.8 y aquí va a ser 5.0. Entonces, ya bajo esta misma variable tengo un conjunto de datos. Entonces, por ejemplo, llama que un arreglo es una colección de datos, pero podríamos minimizar esa conceptualización diciendo que un arreglo es una variable que tiene múltiples valores simultáneamente. Entonces, ¿cuáles son los valores que tienen notas? Pues todos estos. Entonces, cada valor tiene una posición y se llama índice y arranca desde 0. Entonces, este 3.5 está en la posición 0, este 5.0 está en la posición 1, este 2.3 está en la posición 2, este 4.8 está en la posición 3 y este 5.0 está en la posición 4. Entonces, ¿qué tenemos en notas? Tenemos una colección de datos. Entonces, la asignación de esto sería algo así como que notas igual a 3.5, pero ya no puedo decirle simplemente 3.5, porque notas va a poder guardar 5 valores. Entonces, yo tengo que decirle en qué posición de notas quiero guardar ese valor. Entonces, acá en el arreglo, vamos a decir entre corchetes su índice. Entonces, notas en la posición 0 es igual a 3.5. Notas en la posición 1 es igual a 5.0. Notas en la posición 2 es igual a 2.3. Notas en la posición 3 es igual a 4.8 y notas en la posición 4 es igual a 5.0. Entonces, ahora podemos tener, sí, esta variable que tiene varios valores, pero tenemos que decir en qué posición voy a guardarlo. Entonces, tenemos una colección de datos bajo el mismo nombre. Ok. ¿Cómo identifico los valores? Por su índice, que es un valor entero que arranca desde 0 hasta la cantidad de elementos menos 1. ¿Cómo así la cantidad de elementos? ¿Cuántos valores hay aquí? 5. A eso se le llama tamaño o longitud del arreglo. Entonces, en este caso, este arreglo tiene un tamaño o una longitud de 5. ¿Qué significa? Tiene 5 elementos, tiene 5 datos. Entonces, el primer elemento está en la posición 0, en el segundo en la 1, el tercero en la 2, el cuarto en la 3, y el último elemento, mire que es el tamaño menos 1. El tamaño menos 1. Siempre va, la posición del último elemento será el tamaño menos 1. Les pregunto, ¿qué va a suceder si le digo notas en la posición 0 es igual a 3.7? ¿Qué va a suceder? Cambia el valor. ¿Cuál valor? El de la posición 0. Correcto, entonces viene aquí, en vez de ese 3.5 va a dejar un 3.7. O sea, mire que es lo mismo de una variable. Lo que pasa es que esta variable tiene una característica. ¿Cuál es la característica? Que puede guardar simultáneamente varios valores, que es lo que necesitamos en el problema que planteamos. ¿Listo? Entonces,
Cada elemento del arreglo va a tener una posición y esa posición se le llama índice. Y siempre el índice va a arrancar desde la posición 0. Siempre el índice va a arrancar desde esa posición 0. Entonces, podríamos hacer una analogía con algo de la vida real, que en este caso es un casillero. O sea, en alguna institución posiblemente tienen un casillero y ese casillero pues se lo asignan a alguien para que guarde valores. Pero cada casillero tiene un número. Ese es el número que identifica al elemento que se guarda en ese casillero. En este caso, posiblemente un estudiante guarda en los casilleros sus pertenencias. Entonces el estudiante Pepito sabrá que su casillero es el 21, Juanito sabrá que es el 22 y así sucesivamente. Lógicamente, en la vida real puede ser que un casillero sea compartido por más de un estudiante, porque así lo quieren, pero digamos que hubiese una regla que dijese un casillero solamente es para un estudiante, entonces ese estudiante solo guarda sus cosas allí. Si él solamente guarda su cuaderno, pues ahí tendrá que guardar su cuaderno. Entonces él puede ir a meter sus cuadernos y puede ir a sacar sus cuadernos. Entonces mire que es un mecanismo de almacenamiento. Entonces esos mismos son los arreglos en programación. Entonces es una estructura que nos va a permitir guardar un conjunto de datos. Entonces, mire que aquí más o menos representaríamos lo que el problema que planteamos inicialmente necesitaría. Ah, ok, yo necesito guardar las calificaciones, necesito guardar las notas definitivas. Ah, ok, entonces necesito un arreglo. Y ahorita van a ver por cómo el arreglo nos va a permitir facilitar las operaciones sobre los datos. Entonces, yo tengo aquí todas mis calificaciones. En este caso tengo 8 calificaciones, la primera calificación en el índice 0, la última calificación en el índice 7. Y cada elemento tiene un valor distinto. Cada elemento tiene un valor distinto. Entonces, todos los elementos del arreglo deben de ser del mismo tipo. Esto no aplica para Python. Vamos a ver que en Python cada elemento puede ser de distinto tipo. Cada elemento se accede a través de su índice. Entonces, si yo quiero recuperar este 5, entonces lo recupero con el índice. Entonces diríamos calificación en la posición 2, calificación en la posición 7, calificación en la posición 0. Entonces nosotros establecemos o accedemos los datos a través del índice. El tamaño del arreglo puede definirse de forma fija o dinámica. En ese caso, para Python es dinámica. Vamos a ver que la cantidad de elementos puede cambiar en el momento de ejecución. Puede aumentarse la cantidad de elementos o puede disminuirse la cantidad de elementos. Hay otros lenguajes de programación que posiblemente hay que definir el tamaño y yo digo 10 elementos y esos 10 elementos serán. Pero para nosotros vamos en Python vamos a poder aumentar o disminuir esa cantidad de elementos. En algoritmos, si lo representamos en PCInt, vamos a ver que vamos a tener que definir el tamaño, pero eso es una cuestión de PCInt, porque algorítmicamente en pseudocódigo pues nosotros podemos determinar que podemos definir los elementos, o podemos aumentar o podemos eliminar elementos de la red. Puede hacer operaciones. O sea, yo podría decir, vamos a calcular el promedio de todo esto, o vamos a determinar cuáles de esas notas es mayor al promedio o menor al promedio. Porque Jaime lo decía, ok, ya tengo el promedio, comparémoslas con todas. Entonces, mire que aquí ya las tenemos todas. Entonces, yo solo tengo una sola variable y ya puedo ir a comparar con cada una de ellas fácilmente. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Pero ya tenemos resuelto con los arreglos que puedo tener una colección de datos. Entonces, ¿qué le estamos aumentando lo que ya saben? Ah, ok, puedo guardar un conjunto de datos bajo un mismo identificador. Entonces, básicamente, eso es lo que nos permiten los arreglos. ¿Qué tipos de arreglos tenemos? Entonces, para generalizar, tenemos arreglos de tipo unidimensionales, llamados vectores también. Tenemos arreglos bidimensionales, denominados matrices. Entonces, estos son los arreglos unidimensionales, que son los que vamos a ver hoy algorítmicamente. Estos son los arreglos bidimensionales, llamados matrices, que es lo que veremos después de Semana Santa. Y también hay unos arreglos en la actualidad que se llaman multidimensionales, que son los que tienen más de 2 dimensiones. Mire que en este caso se llama bidimensionales, porque para ubicar un valor aquí yo necesitaría 2 índices, el índice de la fila y el índice de la columna, por eso se llama bidimensional. Ese es unidimensional porque para ubicar un elemento dentro del conjunto de datos, solo necesito una posición, solo una ubicación. Y estos de acá, pues 3, se necesitaría 3 índices, 4 se necesitaría 4 índices y sucesivo. Entonces, los multidimensionales
son los que permiten tener más de un índice para comparar la dimensión. De pronto, quizá gráficamente, el que se podría representar después del bidimensional es el de 3 dimensiones, que vendría siendo un cubo. Entonces, ahí representaría que para poder identificar un dato, necesitaríamos dar 3 índices. Entonces, esos serían los tipos de datos. Entonces, vamos a ver lo que son los arreglos unidimensionales. Entonces, un arreglo unidimensional es una estructura lineal que almacena múltiples valores del mismo tipo de dato bajo un mismo nombre. Eso es lo importante de los arreglos. O sea, podemos guardar múltiples valores bajo el mismo nombre. En Python de diferente tipo, en otros lenguajes del mismo tiempo. Y lo podemos acceder a los datos mediante el índice. Bien sea cualquiera de los que hay ahí. Índices, posición 0, posición 1 y lo demás. Eso es un arreglo unidimensional. ¿Para qué se usan los arreglos? Pues básicamente para guardar un conjunto de valores. Entonces, que necesito guardar las notas. Entonces guardo un arreglo de notas. Necesito guardar las temperaturas. Guardo el arreglo de temperaturas. Necesito guardar los valores de unos sensores. Entonces guardo los valores de los sensores. Entonces, conjunto de datos representa básicamente una colección de datos y eso me lo permite los arreglos. ¿Y qué puedo hacer con lo que hay allí? Pues cualquiera de las operaciones que necesitemos. Yo necesito sacar la sumatoria, yo necesito sacar los promedios, yo necesito mandar a buscar un elemento, muchas operaciones. Y vamos a ver que no importa cuántos sean la cantidad de datos, los algoritmos y los programas bajo los arreglos, dependiendo de la complejidad del problema, pues van a ser muy pequeños. Y con esos algoritmos pequeños vamos a tener un poder de cálculo muy alto sobre ese conjunto de datos, porque los tenemos en una colección. Entonces veamos cómo se definen los algoritmos en pseudocódigo. En este caso, esta representación es una representación que está en pseudocódigo en PCInt. En PCInt. Pero recuerden que el contexto es que PCInt simplemente es una herramienta para representar algoritmos. Entonces, solamente es una representación. Entonces, miremos acá un momento. Aquí en PCInt. Entonces, vamos a llevar a cabo lo de las notas que dijimos ahora. Entonces, igual, definimos las variables. Entonces, definir notas. Recuerden que cuando vamos a definir una colección, lo definimos en plural. Se puede definir en singular, sí, pero no es consistente con lo que él está almacenando, porque él está almacenando un conjunto de datos. Si no fuera PCInt, yo podría decir aquí esto, y eso significaría el tamaño. ¿Sí? Entonces yo estoy diciendo, ok, en notas voy a poder guardar 5 valores. Eso es lo que estaríamos diciendo. Como real. Entonces, aquí empecé en cómo lo tenemos que hacer en 2 pasos. El primer paso es la definición del identificador y luego para decir que ese identificador es un arreglo, entonces decimos notas, decimos dimensión, y decimos notas y la cantidad de elementos que va a tener. ¿Sí? La cantidad de elementos que va a tener. Entonces, estas 2 cosas es lo que en PCInt se determina como un arreglo. Si no estuviéramos representándolo en PCInt, simplemente aquí en la variable establecemos el tamaño. Si le diríamos 5. Pero digamos que eso no es una forma como se declara los arreglos en PCInt. Entonces, con eso ya estamos diciendo nosotros que es un arreglo que va a guardar 5 valores. Por lo tanto, aquí el tamaño, podríamos decir que el tamaño del arreglo es 5 valores. Eso es lo que él va a permitir guardar. Entonces, ¿cómo accedo a esas variables? Con la asignación, tal cual como lo sabemos hacer, y además, para cada valor tengo que establecerle el índice, la posición. Entonces, yo ya sé que para este arreglo vamos desde la posición 0 hasta la posición 4, porque siempre será una posición menos que el número de elementos. Y en este caso,
en este caso, hasta la posición 4 menos 1 porque arrancamos desde 0. Entonces nosotros decimos notas en la posición 0, asígnele, por decir algo, 4.5. Notas en la posición 1, asígnele un 3.8. Notas en la posición 2, asígnele un 4.3. Notas en la posición 3, asígnele un 2.8 y notas en la posición 4, asígnele un 3.3. Entonces ahí podemos ver que ya estamos guardando un conjunto de datos, una colección de datos bajo el mismo nombre, ¿sí? Bajo el mismo nombre, pero lo tenemos en una posición específica, entonces desde la posición 0 hasta la posición 4. Y para acceder al arreglo, y si que lo queremos recuperar, pues entonces podemos decir, por ejemplo, escribir primera nota, y la primera nota está en notas en la posición 0. Notas en la posición 0. Ajá, entonces para allá vamos, Sebastián. Entonces vamos a ver, la exigencia es que el índice sea un número entero, ¿sí? Puede ser un valor entero literal o puede ser una variable que represente el valor entero. Entonces ya para allá vamos. Entonces, y vamos a decir que última nota digamos aquí, última nota sería la que está en la posición 4. ¿Listo? Si ejecuto esto, entonces podemos observar que ahí nos está diciendo que la primera nota es la nota 4.5 y la última nota es la 3.3. O sea que por ahí estamos comprobando que en realidad en esa variable tenemos almacenado más de un valor, porque mire que me está diciendo 4.5 y 3.3, pero le estoy diciendo en la posición 0 y en la posición 4. Dime, Juan Pablo. Listo. Entonces, tal como lo dice Sebastián, ok, entonces, si yo quiero imprimir todas las notas, entonces, ok, no voy a ponerme a imprimir notas desde la posición 0 a 4 porque igual si fueran 30, entonces 30 veces esto no. Entonces usted ya Sebastián lo estableció por ahí. ¿Qué tal si utilizamos un para? Entonces para, voy a definir aquí y acá como entero, definir y como entero. Y entonces acá vamos a decir para y que arranca en 0 hasta, por el momento vamos a decirle hasta 4. A 0. ¿Listo? Entonces ahora vamos a meter una sola de estas acá. Y entonces ahora vamos a decir nota. Ahora, ¿qué pasa si lo dejo así? Notas en la posición 0. ¿Qué va a pasar? Solo va a imprimir una nota. ¿Solo qué? Solo imprime la nota 1. Correcto, porque yo le estoy diciendo, haga esto 4 veces, pero imprima la posición 0. Y mire, está 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5. Yo no quiero que me imprima la posición 0, yo quiero que me imprima todas. Entonces, ¿qué debo cambiar acá? ¿Qué debería de cambiar? Tiene que cambiar el 0 por la variable i, ¿no? Correcto. Entonces, en vez de decirle 0, le decimos aquí la variable i.
Porque recuerde que y aquí va a valer primero 0, luego va a valer 1, luego va a valer 2, luego va a valer 3 y luego va a valer 4. Entonces ya haciéndolo ahí, y mire, ya tenemos acá todos los datos, 4, 5, 3, 8, 4, 3, 3, 8 y 3, 3. En realidad esto que acabamos de hacer aquí se le llama recorrer el arreglo. Recorrer el arreglo. ¿Qué significa recorrer el arreglo? Pasar por todos sus elementos, desde el elemento 0 hasta el elemento n-1, el del tamaño de los elementos. Cuando las herramientas son de esta manera, aquí yo tengo que darle el tamaño, porque aquí yo tengo que dar el tamaño, y debe ser un número, entonces generalmente lo que hacemos es que definimos una variable llamada, por decir algo, tamaño, y acá entonces decimos que tamaño le asigne 5. Entonces, yo ya sé que el tamaño del arreglo es 5, porque aquí tengo que dar este 5, pues ahí no me permite hacerlo de otra manera. Tengo que dar ese 5. Entonces, digamos que el tamaño del arreglo aquí no va a ser de 5, sino que va a ser de 10. ¿Sí? Va a ser de 10. Por lo tanto, aquí el tamaño sería de 10. Entonces, acá en el para ya no digo hasta los elementos que quiero, sino que digo que hasta tamaño. Pero si le digo hasta tamaño, ¿hasta qué índice llegaría? ¿Hasta qué índice llegaría? Hasta el 4 porque no hay más definidos, ¿no? No, pero aquí cambia a tamaño, ¿no? ¿Hasta qué? Este for llegaría hasta cuánto? ¿Cuánto vale tamaño? ¿Hasta 9? Bueno, eso sería en Python, pero aquí llegaría hasta 10. Y no hay, en ese caso, para este arreglo, no hay un índice 10. Por eso acá él me está generando un error. Si miran acá, él dice que posición no inicializada. Bueno, hay ese error es porque no quedó desactualizado. Voy a corregir, voy a decir que reinicie. Bueno, voy a parar esto aquí y voy a volverlo a ejecutar. Entonces, mire que... ok, me está diciendo que la posición 5 no está inicializada. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, pero vamos a hacer lo siguiente. 5, 6... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Porque va del 0 a 9. Son 10 elementos, pero va del 0 a 9. Entonces, si miramos acá, él me va a sacar este error. Dice que subíndice 10 fuera del rango. Subíndice 10 fuera del rango. ¿Qué significa? Que yo acá en el para estoy llegando hasta el elemento 10, pero no existe el elemento 10, porque llega hasta 9. Sí hay 10 elementos, pero el índice solamente llega hasta 9. Entonces aquí vamos a restarle 1. Entonces, tamaño que vale 10 menos 1, 9. Entonces ahí sí ya llega hasta el índice 9. Y me imprime los 9 valores. Ahí están los 9 valores. ¿Listo? Lo mismo va a pasar con la lectura. Pues, por ejemplo, yo quiero leer los valores. Entonces, vamos a ver, voy a hacerlo en dos for distintos para que veamos las operaciones. Entonces, aquí va a decir hasta 10, pero aquí lo que va a decir es ingrese nota. Vamos a decirle número I más 1. Y esto lo voy a leer. Y esto lo voy a leer en notas en la posición I. Me falta una coma aquí. Notas en la posición I. Entonces, mire que tengo que leer 10 valores, pero solamente utilizo un solo leer. ¿Y en dónde los va a guardar? O sea, el primero en la posición 0, el segundo en la posición 1, el tercero en la posición 2 y así sucesivamente. Entonces voy a ejecutar aquí.
Entonces miren que allí me está pidiendo la primera nota. Para que sea rápido voy a darle a todos 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 y la nota 10, 2. Y ahí quedaron guardadas las 10 notas. Entonces miren cómo con los arreglos puedo manejar una colección de datos y tal como lo advirtió Sebastián, entonces básicamente dentro de un for podemos automatizar las operaciones, ¿sí? Ya podemos automatizar las operaciones. Por lo tanto, yo recorro un arreglo con una estructura repetitiva para. También podría ser con un while, cualquier estructura repetitiva generalmente se hace con un para. Entonces, mire que en notas estamos guardando un conjunto de valores. Estamos guardando un conjunto de valores. Y aquí ya podemos hacer todas las operaciones que queramos, todas. Entonces, por ejemplo, yo quiero sacar el promedio, entonces ya sé que el promedio necesito sacar la suma de notas, entonces voy a definir aquí suma de notas, y aquí voy a decir que suma arranca en 0, y acá internamente, entonces vamos a decirle que suma, le asigne suma más lo que tiene notas en la posición I. Entonces mire que allí estoy haciendo una sumatoria. Estoy haciendo una sumatoria de todos los valores que tienen notas. Por lo tanto, al final, puedo decirle que puedo calcular el promedio. Entonces acá después de que salga este para, vamos a decirle que promedio le asigne lo que tiene suma dividido sobre tamaño, la variable donde guardamos la cantidad de elementos. Entonces aquí voy a decir escribir promedio y lo que tiene la variable promedio. Entonces, como acá le metí puro 2, entonces el promedio va a ser 2. Vamos a ejecutarlo. Ok, vamos a volver a pedir, digamos, 5, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 3 y 5. Ahí está. Y mire que ahí ya puedes calcular el promedio. Lógicamente, para el cálculo del promedio no necesitaría usar un arreglo, sino para la necesidad que planteamos después, en ese planteamiento de ese problema. O sea, allí básicamente pues, es donde tendríamos que volver a solicitar todos los valores que se metieron en la nota definitiva. Entonces, las operaciones que podemos hacer es lectura de datos, podemos hacer impresión de los valores, podemos hacer suma de valores y podemos hacer búsqueda de valores. Esas son las operaciones que podríamos hacer. Entonces, volviendo otra vez a nuestro planteamiento de nuestro problema, pues esto lo podemos realizar, pero al final nosotros necesitamos hacer un conteo comparando la nota del promedio del grupo con cada una de las notas definitivas. Eso básicamente era lo que necesitábamos hacer. Entonces allí ya sabemos que tenemos que usar un arreglo. Entonces voy a volver a mostrar este archivo y voy a volverlo a su estado original. Ustedes ya tienen este archivo allá en el campus. Entonces aquí vemos en el análisis que yo ya sé que con esto tendría que básicamente utilizar una colección de datos. Entonces, si miran aquí en el proceso, yo defino un arreglo. Esa es la nomenclatura de definición de un arreglo, notas. Y en este caso estoy diciendo que en notas en la posición I guarde la nota definitiva, que es la demostración de lo que estoy haciendo acá con esta lectura de datos. ¿Sí? Guarde todos esos valores en notas en la posición I. Entonces, ahí definimos el arreglo. Mire que el acumulador es suma igual a suma más lo que tiene notas en la posición I. En este caso, total de estudiantes, la longitud del arreglo. Vamos a ver que en los lenguajes nos permiten determinar la longitud del arreglo. Python tiene una función que permite definir la longitud del arreglo. Aquí está el promedio y mire que aquí están los contadores. Entonces, los contadores es que
si notas en la posición I es mayor o igual al promedio. Entonces estoy haciendo referencia a notas en la posición I. Eso me está indicando que es toda la colección de datos que tenga la variable. Entonces, en este caso, ¿qué le estamos aumentando a nuestras soluciones de los algoritmos? Una variable que permite guardar un conjunto de datos. Pero lo que debemos de tener en claro es que esa variable tiene posiciones y yo tengo que ir controlando las posiciones de esa variable. Entonces, en este caso, nuestra variable, que es el arreglo, es notas. ¿Sí? Ahí están notas. Para este ejemplo va a tener 5 valores. Y acá, entonces, mire que cada que calculamos la nota definitiva, la guardamos en notas. Notas en la posición I, asígnele definitiva. Entonces, como I vale 0, entonces será en la posición 0 la primera definitiva. En la posición 1 la segunda definitiva. En la posición 2 la tercera definitiva y sucesivo. Y ya después de que calculemos el promedio, entonces volvemos a recorrer el arreglo con un for y ahí es donde tenemos la comparación. Miren, notas en la posición I es mayor que promedio. Entonces, si es mayor que promedio, entonces cantidad de mayores es igual a cantidad de mayores más 1. Y si no, entonces cantidad de menores es igual a cantidad de menores menos 1. ¿Sí? Entonces, para no tener que volver a escribir todo esto, ustedes allá en el campus ya lo tienen, este ejemplo. Acá. Entonces, aquí donde dice, bueno, voy a habilitarles primero la solución, este archivo de Word que les acabo de mostrar allí para mirar el análisis y el algoritmo en pseudocódigo. Entonces, ahí les habilito en el campus esa solución. Y este que dice ejemplo de clase, que se lo voy a habilitar, es el pseudocódigo. La solución en pseudocódigo en PCI. Entonces voy a copiar esto acá en el PCI. Ahí está, ese es el que tienen ahí en el campus. Entonces revisémoslo un momentico. Entonces mire qué dice. En este caso el arreglo acá para ese que le subí se llama definitivas. Entonces mire, aquí está la variable definitiva, parcial 1, parcial 2, laboratorios, promedio de grupo, suma definitiva, nota final, n, cantidad de mayores y la variable i. Entonces empecé ahí, dimension, definitiva 5, o sea, voy a guardar 5 valores simultáneamente. Les defino una variable n que contendrá el número de elementos, y aquí en este primer estamos leyendo las notas del laboratorio 1, laboratorio 2, el parcial 1, parcial 2 y laboratorio. Calculamos la nota definitiva, mostramos la nota definitiva, y en el arreglo, en definitiva, sí, voy a cambiarle aquí este paréntesis por... también funciona, pero mejor acostumbrémonos así. Definitiva en la posición I, guarde nota definitiva. Y va calculando la suma definitiva. Profe, Sí. ¿para qué sirve el sin saltar? Ah, bueno, esta es una cosa ahí de PCI, que lo que hace es que el dato sale al frente del título. Ya lo vamos a ver, es el leer parcial. Si hemos visto los algoritmos cuando lo ejecutamos en PCI, la captura sale debajo del título. Ese sin saltar va a hacer que salga al frente del título. Ya te la muestro. Ok, entonces lo importante, aquí estamos usando el arreglo, guardando los valores. Luego calculamos el promedio y luego volvemos a recorrer el arreglo. Cada que queramos recorrer el arreglo es con un para. Entonces, mire, para i hasta n-1, y en este caso, si definitiva, en la posición i es mayor o igual a promedio, entonces cantidad de mayores es igual a cantidad de mayores más 1, y acá abajo estamos imprimiendo la cantidad de estudiantes con nota definitiva mayor al promedio del grupo. Entonces voy a ejecutar esto. Entonces, mira, esto es lo que hace el sin saltar. ¿Ves que el dato lo está pidiendo al frente del título? Cuando no le ponemos el sin saltar, sale una línea abajo. ¿Listo, Jorge? ¿Y los demás? Ok, entonces voy a decir que el primer estudiante sacó 5 en todo.
Listo, nota definitiva 5. El segundo estudiante se sacó 4. El tercero sacó 3. El cuarto sacó 2. Y el quinto sacó 1. Ahí están los 5. Apenas termine aquí, se va a salir de esta estructura repetitiva. Él ya dejó guardados esas notas definitivas aquí en el arreglo de definitivas. Fue haciendo la sumatoria, va a calcular el promedio, va a imprimir el promedio y luego va a hacer este recorrido, donde en este recorrido va a comparar cada nota definitiva con la nota promedio del grupo. Ahí está y ahí está. Entonces el promedio del grupo fue 1. ¿Sí? El promedio del grupo fue 3. 3. Entonces, ¿cuántos estudiantes sacaron nota mayor o igual al promedio del grupo? Pues entonces fue el que sacó 5, el que sacó 4 y el que sacó 3. El que sacó 2 y el que sacó 1, pues no sacó una nota definitiva mayor o igual al promedio del grupo. Entonces, mire que allí, pues básicamente podemos guardar 5 notas y podemos resolver el problema. Si no fuera con los arreglos, no podríamos resolver ese problema, no lo podemos resolver. Porque tenemos que, o bueno, como se los dije, podemos resolverlo utilizando n variables, pero eso sería ineficiente. Mire lo que voy a hacer aquí, solamente como demostración. Voy a decir que son 500 notas. 500. ¿Sí? Te dije, el arreglo va a tener 500 valores y el tamaño es 500, pero no me voy a poner a digitar, todas estas 500 valores. Voy a comentar estas líneas y entonces le voy a decir aquí que parcial 1 le asigne azar 10 dividido en 2. Entonces ahí lo que le estoy diciendo es que me genere un número aleatorio entre 0 y 10 y me lo divida en 2 para que sean notas de 0 a 5. De esto mismo le voy a decir para parcial 2 y esto mismo le voy a decir para labs. Entonces ahí voy a generar 500 valores, porque acá le estoy diciendo que n vale 500. Esas 500 notas van a quedar guardadas en el arreglo de notas definitivas y luego él me va a decir al final cuántas son mayores o iguales al promedio. Entonces, mire, voy a ejecutar y ahí estuvo. Ya generó las 500 notas definitivas, me dijo que el promedio del grupo era 2.17 y que hay 261 estudiantes con una nota mayor o igual al promedio del grupo. Tengo 500 valores. Y si le digo acá que no son 500, sino que son 5.000, entonces ahí ya generó 5.000 valores. Ahí están. Bueno, ahí en este caso, cuando ya se le aumenta el número de elementos, se pone un poquito más lento. Pero ahí ya está, miren. Ya me generó los 5.000 valores, el promedio del grupo es 2.23 y dice que hay 2.498 estudiantes que tienen una nota mayor o igual al promedio. Entonces, ¿qué nos está ofreciendo los arreglos? Nos está ofreciendo que podamos almacenar un conjunto de datos y que podamos hacer operaciones sobre ese conjunto de datos. Vamos a agregar los menores. Entonces, vamos a decirle aquí cantidad menor. Entonces acá vamos a decirle que si no, vamos a decirle que cantidad menor es igual a cantidad menor más 1. Y vamos a decirle que nos imprima. Tenemos que visualizar acá cantidad menor en 0. Cantidad menor a 0 y vamos a imprimir la cantidad de estudiantes con nota menor al promedio. Cantidad de estudiantes con nota definitiva menor al promedio. Y volvemos a decir que son 100 notas, 100 estudiantes.
¿Listo? Entonces, miren, ahí está. Entonces, coincidencialmente, ahorita lo volvemos a ejecutar, coincidencialmente, dio que 50 estudiantes tienen una nota definitiva mayor o igual al promedio y que 50 estudiantes tienen una nota definitiva menor al promedio. Vamos a decirle que reinicie, ahí lo volvió a generar, vamos a ver si es que, ahí está. 49 estudiantes tienen una nota mayor o igual al promedio y 51 tienen una nota menor que el promedio. Le volvemos a decir, ahí está, 47, 53, 52, 48, y yo decía, mire, hagámoslo solamente con 5 estudiantes, y vamos a hacer una cosa, vamos a imprimir la nota, esas notas definitivas, entonces imprimámoslas aquí, escribir, nota definitiva, digamos, del estudiante I más 1, y que nos imprima esa nota definitiva que está en el arreglo de definitivas en la posición I. Siempre cuando el arreglo tenemos que hacer este índice, tenemos que hacerlo. Listo, entonces ahí ya, miren, ahí está. Ahí está, miren. Entonces, generó el primer estudiante 1.05, el segundo estudiante 1.8, el tercero 0.87, cuarto 1.3 y quinto 1.575. Les fue mal. No estoy calculando, no estoy mostrando el promedio, sí, acá está el promedio, el 1.32. Entonces, ¿cuántos estudiantes sacaron más de 1.32? Este 1.8 y este 1.575, solamente 2. Y 3 sacaron un valor menor al promedio. Volvamos a regenerar. Ahí está. 3 sacaron un promedio mayor una nota definitiva mayor a la del promedio. El promedio fue 2.2, este fue mayor que 2.2, este fue mayor que 2.2 y este fue mayor que 2.2, por eso dice que 3. Y 2, que son estos dos, obtuvieron una nota definitiva menor al promedio. ¿Qué está cambiando? Lo único que está cambiando es que ya tenemos una variable que puede guardar un conjunto de valores. Una variable que puede guardar un conjunto de valores, pero cuando voy a trabajar con esa variable, siempre tengo que trabajar con el índice. Generalmente los arreglos unidimensionales se trabajan en una estructura repetitiva y puede ser una estructura repetitiva para, donde la variable que utilizamos para controlar la estructura repetitiva es el índice del arreglo. Mire que acá también tenemos una estructura repetitiva para la variable sí, y aquí básicamente utilizamos el índice I. Preguntas. ¿Todas? Están muy silenciosos. No, profe, yo pienso que habría que practicarlo. Vale. Entonces, no, recuerden que este tema no entra para el parcial que vamos a hacer en el primer parcial, no entra. Eso es para el segundo parcial. Lógicamente hay que terminarlo de ver, hay que hacer un laboratorio para que ustedes practiquen y luego en el segundo parcial sí lo evaluamos, pero para este primer parcial no lo evaluamos. ¿Vale, Cristian? Listo, entonces vamos a dejar allí, pero van a quedar con una tarea para que el próximo jueves miremos cómo lo resolvieron. Vamos a hacerla así. Vamos a hacer esta tarea. El próximo lunes les estoy publicando las notas del Lab 2, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Vamos a guardar el nombre de los estudiantes. Por lo tanto, necesitaría una variable
estudiantes. Pero como no van a ser un solo estudiante, sino que son varios, entonces tengo que definir un arreglo de estudiantes. Entonces, estudiantes, y también va a ser de 5 posiciones. ¿Sí? Y vamos a leer el nombre del estudiante. Entonces, vamos a decirle que escribir nombre de estudiante. Nombre de estudiante, sin saltar para que no lo saque al frente. Y le vamos a decir leer en estudiantes en la posición I. Mire que acá primero capturo en una variable y luego hago operaciones y por acá en un arreglo asigno un valor. Pero aquí de una vez le estoy diciendo que me lea en los estudiantes. Entonces aquí cuando él venga acá me va a decir que le diga el nombre. Entonces digamos Pepito. ¿Y qué pasó? Profe, pero estudiantes no puede ser un valor real, tendría que ser como cadena, ¿no? Ah, sí, señor. Es que eso está muy bien. Sería una cadena. Entonces, definir estudiantes como carácter. Listo. Estudiantes y estudiantes. Listo. Ahí está. Entonces, digámosle Pepito. Listo, y Pepito 5, 5 y 5. Entonces allí, Pepito quedó en la primera posición de estudiantes. Entonces, Juanito, 4, 4, 4. Lupita, 3, 3, 3. Josefa, 2, 2, 2. Marino, 1, 1, 1. ¿Listo? Entonces, ahí las definitivas quedaron en el arreglo definitiva y los estudiantes quedaron en el arreglo de estudiantes. Listo. Voy a subirles este para que con base en este hagan la tarea. Profe, tú también puedes, por ejemplo, escribir el nombre de los estudiantes que la definitiva fue mayor al promedio, por ejemplo, y te salen los nombres. Esa es la tarea que van a hacer. ¿Vale? Entonces ya les digo qué van a hacer. Entonces, arreglos y esto es notas. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a agregarle algo a este algoritmo. Van a agregarle algo a este algoritmo que identifique cuál es la mejor nota definitiva. ¿Cuál es la mejor nota? Y qué estudiantes tienen esa mejor nota. O sea, la mejor nota puede ser, por ejemplo, 4. Y la mejor nota la sacó Pepito y Juanito. Entonces tendría que decir, la mejor nota de todas es 4. Y los estudiantes que tienen esta nota es Pepito y Juanito. Suponiendo que son Pepito y Juanito. ¿Listo? Esa es la tarea. Entonces, la tarea es, pero yo subo ejemplo realizado en clase. Mira, yo subo este archivo. Ejemplo realizado en clase. Voy a borrar esto. Y voy a subir este. Listo. Ejemplo realizado en clase. Entonces, tarea como ejercicio. No, el ejercicio para no decir que es una tarea. Ejercicio. Entonces, agregar al
algoritmo que determine cuál es la mejor nota y cuáles estudiantes la obtuvieron. Entonces, ejemplo de salida, entonces digamos mejor nota, digamos que fue 4.5. Y aquí van a decir estudiantes, digamos Juanito y Pepito. En este ejemplo estaría diciendo que la mejor nota fue 4.5, asumiendo pues que ese es el valor y que los estudiantes que obtuvieron esa mejor nota fue Juanito, Pepito. Ese es el ejercicio que van a realizar el jueves, de aquí al jueves. El jueves lo miramos a ver cómo lo resolvieron y con eso dan una primera aproximación a trabajar con arreglos. Que recuerden, para resumir, un arreglo básicamente es una variable con una característica especial. Un arreglo unidimensional es una variable que guarda un conjunto de datos, muchos datos bajo el mismo nombre, y cada dato está posicionado en una ubicación que arranca con una posición 0, luego una posición 1, luego una posición 2, luego una posición 3 y así sucesivamente. Entonces aquí donde dice ejemplo realizado en clase, les acabo de subir ese último algoritmo que trabajé. Este ejemplo realizado en clase. Entonces lo bajan. Y, pero pongámosle que se muestre esto, para que ustedes sepan qué van a hacer. Así. Ahí está. Ejemplo realizado en clase. Entonces, agregar al algoritmo que determine cuál es la mejor nota y cuáles estudiantes la obtuvieron. Ejemplo de salida. Entonces, tendría que decir mejor nota 4.5, estudiantes Juanito, Pepito. ¿Vale? Entonces, vamos a dejar allí y nos vemos el próximo jueves. Ahí en unos 20 minuticos les pongo el video de la clase allí aquí en el campus para que si tienen tiempo y quieren volverla a mirar, pues la miran y ya nos vemos el jueves para mirar cómo implementamos esto mismo pero en Python. Cómo hacemos para trabajar algoritmos en Python. ¿Listo? Una feliz noche. Listo, profe, gracias. Que mejore. Profe, ¿hay posibilidad que se siga subiendo a YouTube, que está mucho más cómodo allá? Sí, porque igual pues en la cuenta me toca bajarlos porque ya tengo como un 10%, entonces me toca bajarlos, los sube al canal de YouTube, se los pongo en el campus Laurel para que los lleve al YouTube. Gracias, profe. Ya estoy suscrito al canal. Listo, gracias, profe. Hasta Vale. luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Vale, con mucho gusto, que estén muy bien. Dime, Jorge. Mucho gusto a todos. Ve, profe, una pregunta. Dime, Robert. Dile que eres Sebastián. No, profe, una pregunta ahí es que tengo una duda de cómo solucionar eso. De pronto me podría como dar una ideita para cogerla. ¿Esto? No, sí, eso que usted dejó la tarea. Ok, tú tienes un conjunto de datos. Entonces, por ejemplo, aquí, pin. ¿Listo? Y agreguémosle acá estudiantes. Entonces, Pepito. Bueno.
Juanito, Lupita, Josefa, Marino. Ahí está. Entonces, este es otro arreglo, ¿no? Este arreglo también tiene sus posiciones y también está así. Entonces, tú tienes que determinar de estos valores. Cada que uno quiere hacer algo con los datos, tiene que recorrer. Ya sabemos que eso lo hacemos con un para. ¿Sí? Entonces, tienes que recorrer el arreglo. Y entonces, en ese recorrido, tienes que ir guardando el que sea el mayor. Cuando comienzas aquí, ¿cuál es el mayor? El 3. 3,7, ¿cierto? Pero entonces luego tienes que venir a comparar ese con este. Ahí, ¿cuál es el mayor? Entonces tendría que comparar los arreglos. Correcto, tienes que comparar los arreglos. Puedes asumir que el primero es el primero mayor y de ahí en adelante tienes que seguir comparando con los demás valores. Y en el momento que ese valor que estés comparando sea mayor que el que yo tengo guardado como mejor, pues ese pasa a ser el mejor. Entonces ahí sería un if con un para. Correcto. Ya. Y para saber los estudiantes, entonces lo que van a asumir es que esta nota es de Pepito, esta es de Juanito, esta es de Lupita. Entonces, por lo tanto, ahí, ¿cuáles son los estudiantes que tienen mejor nota? Marino. ¿Solo Marino? Pues la mejor nota es la mayor, ¿no? Sí, pero ¿solo Marino tiene la mayor nota? Sí. ¿Seguro? Ah, no. Juanito también. Correcto, entonces él tendría que decir que la mejor nota es 5 y que los estudiantes que tienen esa mejor nota es Juanito y Marino. Entonces mira que después de que ya determinas cuál es la mejor nota, tienes que mandar a buscar en el arreglo de notas en dónde está esa mejor nota. Y en esa donde está esa mejor nota, mira el 1 y el 1, ahí ese es el estudiante. El 4 y el 4, ese es el estudiante. Pero notas es el que tiene los valores de notas y estudiantes donde están los nombres de los estudiantes. Ah, bueno, profe, gracias. Yo. Vale, con mucho gusto. Buenas noches, que descanse. Gracias, igualmente, que estés bien.